¿Qué tal, chicos? Tengan todos un excelente día. Hoy día tenemos el curso de aritmética y vamos a ver el tema llamado divisibilidad, ¿correcto? Ya, bien. Empecemos. Miren, la divisibilidad solamente estudia dos cosas, ¿ya? La divisibilidad estudia dos cosas. A ver, dos cosas se estudia. Encontrar el residuo de una división, ¿no? Encontrar el residuo de una división sin efectuarla, aunque te parezca increíble, yo puedo encontrar el residuo de una división sin efectuarla. Y la otra, la resolución de una ecuación diofántica, ¿ya? Ahora dirás, profesor, ¿qué está hablando? Parece inglés, pero de acá me vas a entender, ¿ya? De acá me vas a entender. Entonces recuerden, la divisibilidad estudia dos cosas. Encontrar el residuo de una división sin efectuarla y la resolución de una ecuación diofántica. ¿Bien? Esto no lo vamos a ver. A nosotros nos va a interesar esto. Esto nos importa. El residuo. ¿Está bien? El residuo, ¿ya? El residuo nos importa. A nosotros nos va a importar el residuo. ¿Ya? Ahora sí, ya conociendo que la divisibilidad me permite a mí hallar el residuo de una división sin efectuarla, ya es lo que me va a importar a mí acá. En quinto de primaria me va a importar eso, nada más. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar. Miren, a ver, vamos a, vamos a hablar de por acá, ¿ya? Con, estos son los ejercicios de hoy día de su asignación. Vamos a bajar un poquito para hablar de la divisibilidad acá. ¿Y bien? Ya, miren chicos, acá yo tengo dos casos, ¿bien? A ver, vamos a ver la definición. Cuando yo tengo un número, vamos a suponer que sea A, y yo lo divido entre B, ¿está bien? Cuando yo tengo dos números, una y lo divido entre B, ya, y me da un cociente C, y me da un residuo cero. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Ah, ya. Entonces yo puedo decir que A se puede dividir por B o por C, ¿sí o no? Entonces, en vez de decir se puede dividir, yo digo es divisible. A es divisible. A es divisible por quién? A es divisible. A es divisible por. A es divisible por quién? Por B y por C. En otras palabras, A se puede cortar en grupos de B, en trozos de B, y A se puede cortar en trozos de C. ¿Me dejo entender? Ahora otra cosa acá. Recuerda que es una división de números naturales, ¿ya? A y B y C, ¿qué son? Son números naturales. Pertenecen a los números naturales, ¿no? Ya. Otra cosita acá, que A debe ser mayor o igual a B, ¿no? Porque si fuera menor, ¿qué pasaría? Te daría una división, una división decimal, ¿no? Te daría un número decimal, ¿correcto? Entonces, fíjense en eso, por favor, ¿ya? Digo que A es divisible por B y por C cuando al dividir A por B te da exacto, o cuando dividir A con C te da exacto, ¿bien? Entonces yo puedo decir A es divisible por B, ¿sí? Ya. Ahora, profesor, ya. Entonces, esto, entonces usted habló primero cuando dijo, ¿no? Que la divisibilidad estudiaba dos cosas, encontrar el residuo de una división sin efectuarla, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿cómo se aplicaría acá? Fácil, ven, miren, ve. Si yo les digo, mira, 15
15. 15. ¿Es divisible por 3? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es divisible por 3? 15. 15 es divisible por 3. Ah, sí, profesor, porque al dividir 15 entre 3, 5. Y como el residuo es cero, es divisible. Entonces, si yo te digo 15 divisible por 3, ¿cuánto es su residuo? Ah, fácil, profesor, cero. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, si, si tú te das cuenta la idea es que si tu número es divisible con otro, el residuo siempre va a ser cero, sin importar quiénes sean o no. O necesito efectuar yo. Por decir, si yo te digo A es divisible por B, ¿cuánto es el residuo? Cero. Profesor, se cumple para todo. Claro, si te estoy diciendo que hay divisible por B. Tú puedes colocar dos números, puede ser 6 y 3, 6 entre 3, 2, residuo cero. 15 entre 5, por decir 3, residuo cero. Entonces se está cumpliendo. Entonces te das cuenta que yo no he efectuado la división. Sin efectuar, inclusive sin conocer quiénes son, yo puedo hallar el residuo. Ese es el caso uno. Ese es el caso uno. Entonces, su libro está para el caso uno nomás, ¿ya? El caso 2 es cuando me da un residuo acá diferente, ya no me da cero, entonces podemos decir que ese número ya no es divisible, pero eso no vamos a ver, solamente vamos a ver el caso uno, ¿bien? Ya. Ahora sí vamos a regresar al libro para ver los criterios, ¿ya? Ya les mostré lo que es la teoría, la parte del inicio, el concepto, ahora sí vamos a ver los criterios, ¿bien? Ahora, me dicen, criterio de la divisibilidad. ¿Cuándo? Esto ya lo conocen ustedes. ¿Cuándo un número es divisible por 2? ¿No? Es decir, si yo reconozco qué números son divisibles por 2, entonces inmediatamente el residuo es cero, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo un número es divisible por 2? Me dice, un número es divisible por 2 cuando la última cifra es cero. Cuando la última cifra es cifra par. ¿Bien? ¿Listo? Aprovecho y esto, que sea divisible por 2. ¿Ya? Miren, ve. A ver, ¿en qué me ayudan los criterios a mí? Un criterio me ayuda en lo siguiente. Para que tú, a ver, vamos a suponer que yo te doy 5038. Para que tú, si tú no sabes los criterios, tú dices, 5038 será divisible por 2. ¿Qué haces? Divides. 5038 entre 2. Tú comienzas a dividir y al final encuentras residuo cero y te da un cociente. Entonces, ¿qué dices tú? Ah, como el residuo es cero, entonces sí es divisible. Entonces, para que tú no dividas, existen unos métodos rapiditos. Entonces me dice, si yo me dicen 5038 es divisible por 2, solamente voy a ver su última cifra. ¿Por qué, profesor, su última cifra? Porque me dice que un número se puede dividir entre 2 o es divisible por 2 cuando la última cifra es par. Entonces, todo número, si termina en 0, termina en 2, 4, 6, 8, se puede dividir por 2. Entonces, eso lo hace que sea divisible por 2. ¿Está bien? Esa es la divisibilidad por 2. Profesor, ¿y la del 3 será igual? No, cada número tiene una divisibilidad diferente, ¿no? Pero claro que hay criterios que tienen cosas comunes, por decir, la divisibilidad del 2. Analicemos la divisibilidad del 2, que ya les hablé. La divisibilidad del 2 es la última cifra, ¿no? Es la última cifra. La divisibilidad del 4, recuerda que 4, acá ya, 4 es 2 al cuadrado, ¿no? 4 es 2 al cuadrado. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Mira, espérate un momento, pues. Dice 2 es igual 2 a la 1. Y 8 es 2 al cubo. Mira, acá, la última cifra. ¿Te das cuenta? La última. Ahí está, ahí dice la última, no, esta. Acá 4 es 2 al cuadrado. 2, las dos últimas cifras. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, entonces 8 sería las 3, ¿sí? Mira, fíjate, las 3. Entonces, para saber que un número es divisible por 8, yo no necesito analizar todo.
Analizo las tres últimas cifras. Esas tres últimas cifras entre 8 tiene que dar exacto, tiene que ser una división exacta. ¿Ya? Profesor, ¿quiere decir que es la de 16 serían las cuatro últimas cifras? Sí, porque 16 es 2 a la cuarta. ¿Ya? Entonces, miren, ve. Entonces, eso se aplica. ¿Ya? A ver, apliquemos la divisibilidad del 2 para un número, por decir este número. 124. ¿Yo qué analizo? Las dos últimas cifras. Divisibilidad por 4 y divido. 24 entre 4, ¿no? ¿Cuánto te da 6? Residuo 0. Por lo tanto, te dio exacta. Quiere decir que este número, 40.124, es divisible por 4. Profesor, pero no dividí todo, sino las dos. Claro, porque estás utilizando los principios de la divisibilidad. Esa es una ventaja conocer. Porque si yo me olvido algún principio, ¿qué debo hacer, por favor? Dividir nada más. ¿Ya? Entonces la divisibilidad del 2 ya vimos, la del 4 también. La del 2 ya les expliqué. La del 4, la del 8. ¿Ya? Ahora vamos a ver la divisibilidad del 3. Miren, la divisibilidad del 3 tiene algo particular. Me dice que un número es divisible por 3, es decir, un número se puede dividir exactamente por 3. ¿Cuándo? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y recuerden ustedes que en la clase anterior hablamos de múltiplos. Múltiplos era referido a la multiplicación. Múltiplos de 3 me estaba diciendo la tabla del 3. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Profesor, pero es infinita. Sí, así son los múltiplos, infinitos también. Entonces sumo 4 más 0 más 2 más 3. Eso es 9. 9 es múltiplo de 3, sí, profesor, porque en la tabla está de la del 3. 3 por 3, 9. Correcto. Eso es, ¿ya? La divisibilidad del 3. Profesor, ¿y tiene algún parecido con otra divisibilidad? Sí. ¿Sabes con quién? Con la divisibilidad del 9. Entonces nos salteamos a la divisibilidad del 9. La divisibilidad del 9 también me dice que la suma de cifras es múltiplo de 9. ¿Está bien? Suma 2 más 6 más 7 más 1 más 2. 2 más 6 más 7. ¿Cuánto es? 18. ¿18 es múltiplo de 9? Sí. Y la multiplicación del 9. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 0, 9 por 5, 9 por 7. ¿Y bien? Entonces 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, esa es la divisibilidad del 9, ¿ya? A ver, retrocedemos un poquito. Ya, retrocedemos un poquito. Y, y vemos ya la divisibilidad del 2, ya hemos visto, la del 3 también, la del 4. Ah, la del 5. La del 5 es fácil. Un número es divisible por 5 cuando la última cifra es 5 o 0, ¿ya? 5 o 0. La divisibilidad de 10 es fácil. Cuando, cuando su última cifra termine en 0, ¿ya? Ahora aquí. Ahora la divisibilidad del 6. Miren, la divisibilidad del 6 es una divisibilidad compuesta. ¿Qué quiere decir compuesta? Que voy a utilizar las anteriores, ya las que ya aprendí, 2, 3 o 5, 8 o 9, ¿no? Profesor, ¿y cómo sé cuál utilizar? Fácil, porque 6 a qué es igual. No es igual a 2 por 3, quiere decir que utilizo la del 6 y la del 3. Profesor, ¿quiere decir que puedo utilizar 6 y 1? Yo te pregunto, ¿hay divisibilidad de 1? Todo número es divisible por 1, ¿correcto? Porque todo número entre 1 te da el mismo, pues. No estás dividiendo entre nada prácticamente. Entonces, este no tendría sentido. Hablar de la divisibilidad del 1 no tendría sentido porque todo número es. Entonces, si todo número es, me dicen a mí, 724 divisible por 1, claro. ¿Me dejo entender? Entonces no tendría sentido hablar de la divisibilidad del 1. Por lo tanto, esta descomposición no me conviene. La que me conviene es 2 y 3, ¿ya? Entonces la divisibilidad del 6. Un ejemplo, este número 4224 es divisible por 2, sí, porque la última cifra termina en cifra par, que es 4. Ahora me falta ver la divisibilidad del 3, suma 4 más 2 más 4, ¿cuánto es? 4 más 2 más 2 más 4, eso es 12, múltiplo de 3, sí. Sí, entonces si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 2, es múltiplo de 6, nada más, ¿ya? Ya hemos visto los criterios, ahora sí vamos